Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. La tormenta política en Medellín no para y por el contrario estaría agudizándose. En las últimas horas se presentó un duro enfrentamiento entre algunos funcionarios del suspendido alcalde Daniel Quintero y Juan Camilo Restrepo, el alcalde encargado por el gobierno nacional. Además, por instrucción del alcalde encargado, un comité del gobierno al que no había sido invitado fue cancelado. Esta es la historia. El mismo Daniel Quintero publicó la acalorada discusión entre alcalde encargado y secretaria de gobierno. Me he enterado que mañana se va a realizar un consejo de gobierno ampliado. Le quiero informar que no he autorizado la realización del mismo y que en caso de que se realice será contrario a mi voluntad y decisión. Tras la conversación de chat, la reunión fue cancelada. La secretaria de gobierno María Camila Villamizar aseguró sentirse vulnerada. Tristemente, el alcalde delegado por el presidente Duque me exigió cancelar una reunión de gabinete que yo pues obviamente como jefe de gabinete, como secretaria de gobierno y gestión de gabinete, tengo las facultades, es más, es mi deber legal realizar, pero él me exigió y yo debo decir que siento incluso que me amenazó. El alcalde encargado también se refirió a lo sucedido. Acoso laboral amenazada de qué. Decirle a una persona que trabaja en un equipo, decirle no haga la reunión y se hace contra mi voluntad, ¿amenaza de qué? No, uno no puede ver fantasmas donde no los hay. Desde el Consejo de Medellín instaron a ambas partes a que haya consenso, pues la ciudad es la que pierde por el enfrentamiento político. La ciudad no puede paralizarse y no puede detenerse. Hoy está por encima de todo la ciudadanía, Medellín. Por otro lado, el Movimiento Independientes presentó a André Uribe, María Camila Villamizar y Karen Delgado en la terna para reemplazar al alcalde suspendido por la Procuraduría. Por otro lado, fue presentada la terna del movimiento político de Daniel Quintero para reemplazarlo en el cargo, pues esta crisis de gobernabilidad en Medellín, originada por la suspensión del alcalde Daniel Quintero por parte de la Procuraduría, debido a una presunta participación en política, es el tema de hoy en Sala de Prensa. Por eso hemos invitado a Juan Carlos Velázquez, periodista, analista político y coordinador de ASIVA Antioquia, y al politólogo Olmer Muñoz, politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. A los dos, gracias por estar con nosotros. Comienzo preguntándoles, ¿por qué ha llegado a tal punto esta situación en Medellín? Comienzo con Olmer. Muy buenas noches, Camila. Yo creo que en estas circunstancias que ha vivido Medellín hay dos elementos que son importantes tenerlos en cuenta. Por un lado, aquí estamos hablando de una inestabilidad política muy alta, una fragilidad política muy alta en la ciudad, debido a muchas circunstancias, sobre todo también porque al alcalde Daniel Quintero, que ha sido suspendido provisionalmente, pues también le ha venido un hecho político en los últimos días, que es precisamente una revocatoria del mandato. Y a esto se suma no solamente la suspensión temporal, sino también el clima de ingobernabilidad que se va generando con el alcalde provisional o temporal que tiene la ciudad de Medellín. En estas circunstancias creo yo que también el alcalde de alguna manera ha exagerado algunos asuntos también que tienen que ver con la decisión de la Procuraduría y que tenemos que esperar también por la vía legal a la cual él tiene derecho también precisamente a recusar o a presentar sus alegatos para que se pueda llegar a una solución de esta controversia. Entonces, en esa medida, creo que hay un clima bastante difícil político en la ciudad de Medellín y a lo que hay que llamar, creo yo, es a una estabilidad institucional. Por más que los secretarios de despacho no estén de acuerdo con este nombramiento, pues hace parte de un nombramiento del presidente de la República. Independientemente de lo que vayan a explicar los juristas al respecto, pues hay que tomar las medidas al respecto para generar una mayor gobernabilidad en la ciudad. Una pelea entre los secretarios de despacho y el alcalde, pues no creo que le vaya a venir muy bien a la ciudad de Medellín. Bastante difícil esta situación, Juan Carlos. ¿Por qué ha llegado a tal punto esta situación? Catalina, buenas noches. Digamos que hay una coyuntura del momento y hay un tema de la política en Colombia. Me explico, ¿qué es el momento? La polarización de la elección presidencial, estamos a 15 días. Usted, Catalina, sabe muy bien que Antioquia es el segundo departamento que más votos aporta. Recuerde usted que desde la segunda vuelta hace 4 años, Antioquia puso el 13% de los votos y Bogotá el 19%.
se ha repetido así en la primera vuelta, en la segunda vuelta, es decir, Antioquia es un foco de votación muy importante. Y este es el Fucú de Gustavo Petro, que gana en muchas regiones, pero que en Antioquia es barrido. Solamente recuerde usted, Catalina, que hace 4 años en segunda vuelta, Duque le sacó 1.300.000 votos de ventaja a Petro en Antioquia. Y con esa ventaja logró descontar el triunfo de Petro en Bogotá, en el Valle y en Atlántico. Es decir, es la pelea por los votos de Antioquia. ¿Y por qué hablamos de que esa pelea por los votos? Porque Medellín aporta el 40% de esos votos y lo que está en investigación es si el alcalde actual, que por primera vez se daría en la región, está del lado del candidato de lo que se llama la izquierda. Entonces, esta disputa por el escenario de Antioquia Catalina ha generado semejante discusión a nivel nacional, porque recuerde usted que la procuradora suspendió 2 alcaldes, el de Ibagué por apoyar presuntamente a Federico y el de Medellín por apoyar a Petro. ¿Por qué no fue Troya en Ibagué? Porque en Ibagué el gobernador nombró como encargada a una secretaria de despacho del movimiento político del alcalde suspendido. En Medellín, como se convirtió el año pasado en distrito de ciencia y tecnología, no le corresponde al gobernador, sino al presidente, y el presidente Duque tomó la decisión no de encargar a alguien del movimiento político, sino a una persona diferente que inclusive puede entenderse como que contraria al actual movimiento que dirige Medellín, y ahí fue donde esta discusión, Catalina, explota por el encargo de una persona diferente al movimiento y por todos estos votos que están en discusión. Pero le decía también en un segundo, le añado una idea adicional, es que el problema de fondo, por encima de Quintero y del alcalde de Ibagué, es que en Colombia hipócritamente los funcionarios no pueden hacer política. En Estados Unidos la hacen de frente y no hay estos rollos, pero en Colombia decimos que no se puede y todo el mundo arranca. Y usted sabe, Catalina, el debate que hay. Muchos dicen que el presidente Duque y Zapatero han atacado a Petro y que Quintero ha favorecido a Petro y que porque unos sancionados y otros no. Y ese es el ambiente político. Eso es pura campaña política, Catalina, pero déjeme decirle, Medellín es mucho más 15 días de pelea política y esto pasará después del 19 de junio. Y la polarización sigue incrementándose a 2 semanas de estas elecciones, pero quiero preguntarles cómo resolver esta crisis con un gabinete que está decidido a no acatar las órdenes del alcalde encargado. Empiezo con usted, Juan Carlos. Pues yo diría, Catalina, que en 15 días o un mes no es mucho lo que puede cambiar ninguna gestión. Todos sabemos que 4 años pensamos que es muchas veces poco para que un alcalde logre los resultados. No podemos pensar que si el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, no se entiende bien con el gabinete, que es evidente en estos 15 días, 20 días o un mes, entonces el presidente Duque nombra al encargado de la terna del movimiento de de independientes, que es el equipo de Quintero, que va a pasar algo muy grave. Yo creo que, déjeme decirlo en blanco y negro, aunque nada es así, yo creo que ambos lados han exagerado un poco su actitud y esto ha dificultado cualquier tipo de relación, pero es evidente que el equipo de Quintero Calle se siente vulnerado porque no ha encargado a nadie de su equipo y no habrá una relación fluida, pero estamos en ley de garantías, Catalina, tampoco se puede hacer nada, es decir, hasta el 19 de junio no pueden contratar ni en Medellín ni en ningún municipio de Colombia, es decir, que no es tan grave, es incómodo, es raro, porque en Medellín, usted sabe, Catalina, normalmente los alcaldes son muy populares, todos sin excepción, el 90%, 80%, por primera vez vivimos un alcalde que de alguna manera ha dividido la ciudad. En Bogotá era más común que ustedes ven alcaldes no tan populares, pues el anterior dijo, soy impopular pero eficiente, así ha pasado en muchos casos. En Medellín no teníamos la costumbre, por eso tal vez creo yo que ha impactado tanto esto, Catalina, pero es el mundo de hoy. En el mundo de hoy gobernar siempre es muy difícil y siempre muy polarizado. Olmer, desde el punto de vista político, ¿cómo resolver esta crisis? Bueno, yo creo que hay un elemento que es muy importante y es que también políticamente juegan mucho los egos acá desde el punto de vista de gobierno. Tanto el alcalde también como el presidente de la República están en una pugna muy fuerte, sobre todo en tema de gobernabilidad. Y yo creo que el alcalde Quintero ha exagerado. Yo insisto en que le ha generado una expectativa muy mayúscula a los ciudadanos de Medellín, sobre todo pensando en que todo esto es una absoluta catástrofe, cuando son unas medidas que hasta el momento las puede tomar la Procuraduría General de la Nación, Catalina, y por lo tanto pues son medidas que estarán reguladas o revisadas en algún momento. Además, tenemos que esperar el concepto de la Corte Constitucional sobre estas funciones que tiene la Procuradora General de la Nación. Entonces yo creo que aquí hay que pensar en los intereses que poco vemos a veces en los mandatarios, y es en los intereses de la ciudad, los intereses del país. Hay que pensar más allá de los 4 años, hay que pensar más de un plan de gobierno que el alcalde encargado actual no puede cambiar, no puede modificar.
Y por lo tanto, generar una pugna más agresiva entre los mismos funcionarios del despacho creo que no le va a hacer ningún bien a Medellín hasta que se resuelva el limbo en el que estamos en estos momentos, después de las posibles ternas o de los posibles mencionados para suceder al alcalde Daniel Quintero provisionalmente. Entonces, en esa medida, yo creo que hay que buscar unas medidas, unas formas también para gobernar. Y es que aquí también estamos en una polarización política, estamos a menos de 15 días para las elecciones. Aquí se están debatiendo los votos en general de Antioquia y de Medellín. Y por supuesto, no hay una muy buena aceptación, como ya lo dice nuestro invitado también, frente al movimiento del pacto histórico en la ciudad. Y eso causa mella, sobre todo en el alcalde Daniel Quintero, que si bien está investigado por unos vínculos de participación en política, tendremos que esperar eficientemente la investigación. Pero yo creo que hay que pensar más en la ciudad, más en los proyectos, mucho menos en los egos y mucho menos en pensar en que esto es un golpe de Estado maximizado, como lo ha planteado el alcalde provisionalmente separado de su cargo, Daniel Quintero. Usted señala que Daniel Quintero ha generado mucha expectativa, pero vamos a la génesis de esta discusión. En la opinión de ustedes, ¿cuál ha sido el balance de la alcaldía de Daniel Quintero? Empiezo con Juan Carlos. Pues Catalina, digamos que usted sabe que Medellín es una ciudad especial en Colombia, no lo digo por ser de acá, sino por el presupuesto y los recursos que tiene. Ninguna ciudad en Colombia tiene un bono adicional cada año de recursos como Medellín. Usted bien sabe que EPM cada año le traslada adicional al presupuesto que tiene más de 1 billón de pesos a la alcaldía de Medellín. Ninguna ciudad recibe cada año ese bono que es casi el 20% del presupuesto para que sea de libre inversión. ¿Qué implica esto? Que normalmente en Medellín invertir no es tan difícil porque la ciudad tiene muchísimos recursos y se ha visto la plata invertida en todos los gobiernos y también en este. Lo que pasa, Catalina, es que la ciudad no estaba acostumbrada a un estilo de gobernante que polarizara y que dividiera, independiente de la inversión del presupuesto, porque la plata está ahí. Han entregado muchísimos computadores, han inaugurado obras que venían empezadas y otras que han comenzado a construir, pero el tema aquí es la actitud política de diálogo ciudadano. Y esto no se había visto, aunque Quintero, digamos de esta manera, está cumpliendo su promesa cuando era candidato. Dijo, lo voy a enfrentar al establecimiento, lo está enfrentando, dividió de alguna manera lo que es la sociedad de Medellín, y esto lo que se ve es que hay una gestión de una alcaldía que tiene un poco más del 50%, según la encuesta de Inbamer que ustedes siempre divulgan periódicamente sobre los gobernantes. En la historia de Medellín, como le decía, es tal vez muy baja aprobación comparado con el resto de gobiernos, pero que está por encima de muchas alcaldías. Es una opinión, siento yo, dividida, Catalina, donde el gran factor de evaluación tiene que ver con la actitud del alcalde de enfrentar y dividir más que el manejo de las obras. Doctor Olmer, y vamos a las calles. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía que se puede ver reflejada en esta discusión? Bueno, yo anotaría lo siguiente a lo anterior también, y es que la expectativa frente a las posibilidades de gobernar en una ciudad como Medellín, pues las tiene todo un mandatario, es decir, tiene recursos, tiene empresas, tiene posibilidades, tiene gran capacidad de maniobrar en temas de gobierno. Pero yo creo que irse de frente a tratar de generar todos los cambios inmediatamente a veces no es tan buena medida. Y yo creo que también la respuesta de la ciudadanía es muy interesante analizarla desde este punto de vista, y es que si esto hubiese generado realmente ante una favorabilidad o una aceptabilidad de la población mayor a su gobernante, en este caso a Daniel Quintero, creo que la movilización sería mucho más contundente de lo que a veces se cree o se prevé. Ni siquiera el alcalde Daniel Quintero ha logrado una gran movilización social en la ciudad de Medellín. Si ustedes ven, esto es más hacia las zonas periféricas. Y creo yo que ahí es donde está el punto de debilidad. Supone que hay una máxima de favorabilidad y yo creo que no. Sin embargo, a lo que yo sugiero que debería apuntar un gobierno de esta magnitud es precisamente al asunto de ejecución del plan de gobierno, dedicarse a la construcción de estas obras, dedicarse a desarrollar el plan de gobierno y mucho menos a una pelea directamente con el gobierno central o con el uribismo, que se ha convertido casi que en el coco de todo el mundo en el país y que genera una falacia argumentativa frente a los reales problemas del país. El problema del país no es Uribe ni el uribismo, el problema del país son otros problemas más graves: la corrupción, la falta de generación de empleo, la falta de generación de la economía, de ingresos para la clase media y la clase menos favorecida.
En ese sentido, creo yo que es donde tiene que apuntar, en ese sentido, para una ciudad como Medellín, con unas grandes obras que puede generar y generar procesos de gobernabilidad, generar procesos de toma de decisiones, mucho menos en la pugna directamente con asuntos políticos, pero recordemos, estamos en una coyuntura de decisión sobre el país también, que es muy importante, y ahí están vinculados también pues, el alcalde Daniel Quintero y otros políticos del país. Doctor, y sigo con usted. Podemos decir que desde su llegada Quintero ha protagonizado varias polémicas, por ejemplo, con el tema de Hidroituango y su enfrentamiento con la Junta Directiva de EPM. Catalina, Doctor, ¿vas conmigo? Te cuento. Sí, dale, Olmer, creo que iba contigo de una vez. Dale, Olmer. Sí, yo creo que, doctor y Catalina, creo que sí ha ocurrido un enfrentamiento muy directo con el establishment o el sector de ingresos también para Medellín. Como ya lo han anotado, Medellín es una ciudad muy importante para el país, recibe unos ingresos extraordinarios y yo creo que uno no puede generar un pánico exagerado sobre los temas de las grandes inversiones. Recordemos que el seguro que tenía Hidroituango ha funcionado, se han recuperado recursos, el alcalde pagó la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso le sugiere a él tener un margen de maniobra también frente a estas grandes inversiones. Yo creo que está bien cuando uno hace los reclamos, si hay a ello, frente a temas de corrupción, si hay temas de inversión, falta de logística, falta de desarrollo, de planeación, eso es cierto, pero no se puede generar una inestabilidad generalizada en el sector de las inversiones del país. En efecto, todo el mundo conocemos que hay una abierta pugnicidad entre el alcalde Daniel Quintero y el grupo GEA, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí hay que ser también un poco moderados en manera de tener las relaciones con el sector de la economía y del comercio. Yo no puedo generar una estabilidad también a las grandes inversiones. Un gobernante, de alguna manera, que se precia de tener una gran capacidad precisamente de maniobrar, tiene que tener una gran capacidad también para dialogar y para negociar. No es para estar enclaustrado en la corrupción, por supuesto que no, a nadie nos interesa eso, pero sí que proyecte una manera de gobernar que genere estabilidad con los gremios que lo rodean y con las grandes empresas que tiene, porque efectivamente para Medellín es un hito muy importante la construcción de Hidroituango, con todas las deficiencias que esto genera, pero hay que seguir adelante en este proyecto sin generar una mayor inestabilidad para la ciudad. Juan Carlos, ahora sí voy con usted. Hay quienes dicen que Quintero se ha enfrentado con el poderoso establecimiento antioqueño por razones válidas. ¿Usted qué cree? Bueno, Catalina, como recuerdan ustedes, en la campaña para la alcaldía, él prometió enfrentar al establecimiento, prometió quitarle, en sus palabras, comillas, al GEA, al manejo de EPM, que no era pues tan directo ni como el alcalde lo planteó en su momento, pero en campaña Catalina no siempre exagera mucho. Entonces, digamos, el Quintero en la campaña, que fue muy exitosa porque fue elegido alcalde, recuerden ustedes que logró 303.000 votos, que es el alcalde de Medellín con la votación más alta en la historia de la ciudad, pues la gente le dijo, apuéstele a eso. Y el alcalde en ejercicio de su función ha cumplido, pero uno esperaría siempre, Catalina, que las campañas, cuando uno es candidato, es un poco más exagerado y que cuando uno llega al poder es un poco más moderado. Pues no solamente como alcalde, todo el mundo lo sabe, cuando uno aspira a ser presidente de una compañía tiene unas ilusiones, cuando llega se da cuenta que no todo es posible y logra hacer algunas cosas. Yo creo que en este sentido el alcalde se la ha jugado toda por cumplir del todo esa promesa de campaña que fue exagerada y en algún momento de alguna división, porque Medellín no estaba acabada, Medellín no estaba quebrada. Un poco el alcalde planteó un cambio de estilo, y ha ido funcionando para lograr sus resultados, pero sí creo que de alguna manera eso polarizó, dividió la ciudad, y en la ciudad y en la región no estábamos acostumbrados a vivir divididos. Como le repito, usted que está en Bogotá, Catalina, sabe que ocurre mucho en la alcaldía de Bogotá con diferentes grupos de interés. Yo creo que el alcalde, por cumplir su promesa de gobierno, ha exagerado, su estilo es muy mediático, es un hombre de redes sociales, de comunicación muy visible, y esto ha generado, digamos, enfrentamiento mayor, pero la ciudad yo creo que merece recuperar tranquilidad, porque con todo lo que se ha hecho, ya lleva 2 años y medio de gobierno, pues también ha logrado avanzar en algunos temas y la ciudad no se ha acabado ni como venía, porque no venía mal, y ahora, digamos, un poco es aprender de todo este ejercicio tan polarizante que nos ha desgastado tanto para que Medellín siga adelante, porque los problemas sociales siguen siendo muchos como en Colombia, y digamos que no ayuda para nada semejante polarización, aunque repito, yo creo que el 19 de junio cambia mucho el tono, porque quien quede presidente ya muchos dejarán de exagerar tanto para enfrentar a la ciudadanía.
Ahora voy con el tema de la revocatoria. Este fallido proceso contra Quintero no agudizó aún más esta pelea entre Quintero y sus detractores, señor Olmer. Yo creo que sí, eso es evidente, sobre todo porque tampoco nos habíamos presentado en Medellín en una situación como esa. Es decir, que un grupo significativo de ciudadanos quisiera presentar una fórmula de revocatoria contra el alcalde actual. Entonces, en esa medida, esto sí genera bastante inestabilidad en el sentido de que no nos imaginamos que eso iba a ocurrir. Dos, la pelea también con el comité de revocatoria ha sido directo. Por supuesto, el tema de la revisión de las cuentas no se ha dado trámite finalmente a si va a haber revocatoria o no. Él ha dado por sentado que esto ya lo ganó y que se va a aplazar definitivamente y no va a entrar en ningún proceso de revocatoria. Entonces, esperemos que ocurran los tiempos también jurídicos y de definición frente al asunto, pero sin lugar a dudas, esto también polariza la ciudad, esto también generó un ambiente hostil a nivel político y no solamente entre muchos ciudadanos, sino también entre los miembros del gabinete, el mismo alcalde, sectores económicos, sectores políticos, incluso sectores académicos que también han llamado la atención al respecto. En el fondo, lo que se está insistiendo, creo yo, es una necesidad de estabilizar la ciudad, que tengamos un gobierno independiente de su visión política, pero que le genere estabilidad a la ciudad, que le genere proyectos que de verdad impacten y que seguramente tendrán muchas cosas para mostrar, pero en estas peleas tan directas y tan personales ha habido un desgaste que lo que le genera es más retraso en la entrega incluso de las obras, porque hay demasiado tiempo pensando en cómo se va a defender ante el público. Entonces yo creo que esto sí ha agudizado estrepitosamente la relación con el alcalde y la ciudadanía. Y esta pregunta va para los dos. ¿Ustedes creen que Quintero participó en política? Empiezo con Juan Carlos. Pues yo creo, Catalina, como lo decía al principio, que el problema en Colombia es que se maneja una hipocresía. La mayoría de funcionarios, digo pues de alto nivel, participan en política. Hoy en Colombia hay una discusión si los reclamos permanentes de Duque, las propuestas de Petro, participación en política o no, si el trino de Zapatero contra Petro es político o no. Yo creo que sí. Como también creo que Quintero ha dado muchas señales de que apoya a Petro. Es decir, para mí, todos han participado en política. El problema es que hay una norma hipócrita que les dice que no pueden hacer lo que todos los mandatarios hacen y que en este caso, como están en el centro del poder, y repito, aquí estamos en una discusión, Catalina, de qué pasa con los votos de Antioquia que son definitivos. Recuerde usted, Catalina, que el 13 de marzo Federico obtuvo en Antioquia el 40% de todos sus votos y Petro solo el 6%. Y hace 4 años Duque obtuvo en segunda vuelta en Antioquia el 18% de todos sus votos y Petro solo el 4%. Para mí, en el fondo, esta discusión sobre Medellín y la actuación de Quintero, que también creo que la Procuraduría ha mostrado algunos indicios de que tiene claramente un perfil su gabinete, 6 han renunciado para apoyar a Petro, tiene que ver con esa hipocresía en Colombia de hacer política por debajo, que porque está prohibido por la norma, cuando muchos consideran que no solo Quintero, sino también el presidente Duque, Zapatero y muchos más pues han participado, como el alcalde de Ibagué, que es una procuraduría, por apoyar a Fico, también se ha suspendido en el día de hoy. Un poco lo que hay es una hipocresía que no nos ayuda mucho, Catalina. Ojalá salgamos rápido de esto, pero de fondo corrijamos, porque es que van a ir haciendo política todos. La prohibimos para que la hagan por debajo, será un desgaste permanente siempre en campo. Señor Olmer. Sí, mira, yo creo que ya es un momento que también la sociedad colombiana vaya madurando en estos temas de participación en política. Otros países, esto se ha regulado de otra manera, es decir, se controla el flujo de los recursos, eso es fundamental, pero abiertamente toman sus decisiones, participan de mítines políticos, dan su apoyo a uno de los candidatos. Entonces yo creo que Colombia también está en hora de repensar un poco la estrategia sobre cómo plantearse esa participación en la política por parte de los funcionarios públicos. Lo que yo sí considero es que también ha incurrido en esas participaciones, igual que lo ha hecho de alguna manera, o tímidamente o directamente también el presidente de la República, pero hay cosas que se vuelven muy evidentes y que tal vez la Procuraduría lo que está haciendo es mostrar esos casos como tal. Ahora bien, lo que hay que esperar es la investigación, que hay que darles todo el trámite legal, todas las medidas legales de protección ante este proceso y efectivamente que se pueda resolver. Pero yo creo que en Colombia efectivamente somos bastante hipócritas y es totalmente cierta esa palabra porque participamos de la política directamente, pero creemos que no lo hacemos. Entonces yo creo que ya es muy evidente que se haga en el país, pero hay que regular esa participación y ese es el llamado.
Pero como estamos en un ambiente tan polarizado, a veces eso no nos deja ni siquiera pensar cómo generar una regulación madura para un país como Colombia. Es una nación todavía muy joven para la hora de consolidar partidos, incluso movimientos que no tienen ni siquiera vocación de permanencia. Entonces piensen en eso a nivel institucional también, lo que genera como debilidad para el Estado, y yo creo que hay que repensarlo muy bien próximamente en otras medidas que se vayan a tomar en temas electorales para el país y de participación política. Bueno, ahora voy con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿la sanción de la Procuraduría contra Daniel Quintero fue ajustada a la ley? Catalina, yo no soy abogado. Lo que he escuchado es una discusión permanente de los expertos, donde ¿qué nos dicen? Que cuando ocurrió con Petro, claramente no tenía la autoridad administrativa de la Procuraduría esa posibilidad, y por eso la Corte Interamericana le devolvió a Petro su cargo. Que como existía esa dificultad, esta procuradora ya presentó un proyecto de ley que fue aprobado y que está en revisión de la Corte Constitucional. Si es así, nos han explicado que la ley está vigente mientras la Corte no la tumbe. En consecuencia, podría ser legal, según esta evolución, la decisión de la procuradora, que no sancionó, sino que suspendió al alcalde de Medellín, pero también al de Ibagué por Federico y al de Medellín por Petro, mientras los investiga. Eso parecería normal. ¿Dónde está la gran discusión? Es que si es así, ¿por qué no sancionan a todos los que están en eso y no solo a este alcalde de Medellín y de Ibagué? Y en consecuencia la Corte será que finalmente diga si esa norma está ajustada a la ley. La Procuradora sostiene que esa evolución le permite hacerlo. No soy abogado, pero he leído todo tipo de pronunciamientos y veo que eso es lo que está en discusión. Lo que pasa, Catalina, es que ese tipo de sanción en otro momento sería distinto. Pero en un país polarizado, a 15 días de elecciones, donde nunca sancionan a nadie y donde sancionan es a los que están apoyando a los dos favoritos, Petro y Federico, genera semejante movimiento que yo creo también que han aprovechado en función de buscar votos, porque es que en campaña, Catalina, la efectividad hace muy bien votos, y eso lo veremos el 29 de mayo en función de esta discusión, que han sabido aprovechar ambos bandos para decir unos que se abusan del poder y otros que son víctimas. Bueno, y finalmente para los dos, ¿qué salidas habría para ponerle fin a esta situación en Medellín? Empiezo con el señor Olmer. Mira, yo creo que para el caso de Medellín, pues lo más saludable es salir de este entuerto, y perdonen la palabra, del limbo del nombramiento del alcalde, y por supuesto que se defina si realmente incurrió o no en una participación política el alcalde Daniel Quintero. ¿Por qué razón? Porque genera demasiada suspicacia política y jurídica estas decisiones de la Procuraduría. Es decir, tomadas en mal momento, tomadas en un momento donde probablemente no era políticamente lo mejor que se podía hacer. Se pudo haber tomado antes unas medidas correctivas y no se hizo. Y yo creo que en eso, en el buen sentido, una crítica saludable, la Procuradora se demoró para tomar estas decisiones. Creo que llamarle al orden a los funcionarios es un asunto clave del orden constitucional colombiano y no nos podríamos negar a eso. Todo funcionario es disciplinado, todo funcionario está apegado a la norma, no puede estar por encima de ella. Ahora bien, si el asunto es cómo nos adecuamos a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer estas modificaciones, para eso están los mecanismos internos que el mismo país debe desarrollar y que estamos esperando que se desarrolle dentro de la Corte Constitucional. Creo que una salida es que se logre definir muy claramente si existe esa participación o no de estos funcionarios. 2, que se nombre efectivamente a alguien en propiedad para la ciudad de Medellín. Y 3, que esperemos también los resultados que se vayan a dar para que el país entre en una calma, si se puede llamar así, después de la decisión que se tome en primera y en segunda vuelta, porque aquí urge proyectos de nación y de ciudad que sean efectivos para la población. Si vamos a seguir en esas peleas de odios y de rencores individuales, difícilmente se va a lograr una estabilidad para la ciudad y para el país. Juan Carlos. Catalina, yo coincido con Norma en lo siguiente: lo peor que puede ocurrir es dilatar, que no tomemos decisiones. Hay dos pendientes. Una, claramente que la ley la establece, es que el presidente Duque encargue a alguien del movimiento del alcalde Quintero, y acabaría esa pelea transitoria del alcalde encargado y el gabinete. Y la segunda también, que no se aplace la decisión de la Procuraduría, que avance rápidamente, porque tendremos ahora un mes dificilísimo, de aquí al 29 de la primera vuelta, al 19 de junio de la segunda vuelta, y será todo un caldo de cultivo para que se aproveche políticamente esta falta de decisión. Dilatar es lo peor, resolver en los dos sentidos
es lo que aconseja para que logremos salir de este momento coyuntural que, les repito, no va a acabar a Medellín. Este enfrentamiento de 15 días no va a suspender ningún proyecto, porque la ley de garantía no se puede hacer nada sino quedarse quieto. Entonces, hasta el 19 de junio estará todo el mundo quieto en todo el país, y la idea es que salgamos 19 de junio, se elija presidente, quede quien quede, y que la ciudad tenga ya definida su situación. Si realmente interviene en política el alcalde Quintero, pues que lo sancionen si toca, y que el alcalde encargado pues corresponda, como dice la ley, al movimiento que fue elegido en Medellín, porque hoy el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, es un hombre de Antioquia querido, con mucha experiencia pública, pues no pertenece a ese movimiento y de alguna manera está en el lugar equivocado si no quisiera políticamente mirar lo que está ocurriendo en la ciudad. Bueno, son 15 días decisivos sin duda. Juan Carlos Velázquez, periodista, analista político y coordinador de ASIVA Antioquia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. A ustedes, Catalina, soy pendiente de Medellín. Medellín es el corazón también de Colombia, como lo son todas las ciudades del país, y Antioquia en este juego electoral tiene un papel fundamental, según todos los números que hemos visto en las últimas elecciones. Y a Olmer Muñoz, politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Catalina, a ti por esta invitación y a todos los que nos han escuchado y nos pueden ver también luego en estas declaraciones. Muchas gracias. Y esto fue todo por hoy aquí en Sala de Prensa, pero los invitamos a que continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!